Hoy, 17 de junio, tenemos el repaso de la lección de esta semana, que tiene como título El ministerio del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, el verso 10 nos dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El pacto antiguo. Este fue proclamado por Dios desde el monte Sinaí, donde todo el pueblo pudo escuchar su voz. ¿Y qué hicieron después de escuchar la voz de Dios? A una voz hicieron una promesa, a la ligera, sin pensarlo, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, obedeceremos. El problema grande es que aunque ellos eran sinceros en la promesa que habían hecho, pero la hicieron confiando en sí mismos. Ellos se sentían capaces de guardar esa ley que había sido proclamada por Dios. Y los términos de esta ley, Dios les había dicho que el hombre que los guardara, que los cumpliera, viviría por medio de ellos. Y que el que no obedeciera sería considerado maldito. Ahora nosotros podríamos estar cometiendo el mismo error del pueblo en el tiempo de Moisés, de hacer un pacto con Dios, de decirle: sí, Señor, voy a obedecer a todo lo que tú me mandes, pero hacer esa promesa solo de labios. O podríamos estar cometiendo el error del pueblo de Israel en el tiempo en que Cristo vino a esta tierra, que ellos guardaban la ley, eran súper exigentes, pero lo hacían por su propio esfuerzo, queriendo establecer su propia justicia, y no sentían ninguna necesidad de la justicia de Cristo. El ministerio de muerte. Pablo llama al antiguo pacto el ministerio de la muerte, porque la violación de la ley lo único que nos trae es muerte y condenación. Y vemos el ejemplo de Moisés, cuyo rostro quedó resplandeciente. ¿Y cómo alcanzó Moisés ese resplandor? Pues al comprender que Cristo era nuestro mediador y que Él iba a cargar con nuestra condenación, así nosotros íbamos a ser libertados del pecado y de la muerte. Su rostro se iluminó. Ya podemos imaginar lo maravilloso que fue para Moisés comprender ese amor tan grande de Dios, de sufrir él mismo la muerte que nosotros debiéramos haber sufrido. Y sin ese sacrificio de Cristo, realmente nosotros estaríamos perdidos. Al igual que Moisés, Pablo también llegó a comprender esto y nos deja bien claro este tema, que nos dice que como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y que nuestra paga es la muerte. Y aún así, muchos siguen intentando guardar la ley por ellos mismos y fracasan completamente. Y es que sin Cristo la obediencia es imposible. Podemos comparar nuestro comportamiento con el de nuestro prójimo, pero esto sería inútil porque la medida del cielo es alcanzar a reflejar la gloria de Dios en nosotros, así como Moisés, o sea, su carácter. Por eso es que el sueño de Dios es que su ley no se quede en tablas de piedra, sino que por medio del Espíritu Santo esté escrita en nuestros corazones. Porque sólo así, obedeciendo con Cristo, llenaremos los requisitos para entrar en el cielo. Los términos y las bendiciones del nuevo pacto. Y recordamos el significado de la palabra pacto: un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones.
Y en este nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, pues debemos sentirnos felices porque somos los más beneficiados, ya que no tenemos necesidad de andar cargando esas 2 tablas de piedra, sino que ahora Dios mismo, a través del Espíritu Santo, la escribe en nuestro corazón. Y también hemos sido restituidos a esa armonía, a esa amistad íntima con Dios que habíamos perdido por causa del pecado, ya que Dios no puede morar con aquel que se deleita en el pecado y en la desobediencia a su santa ley. Ahora gozamos el enorme privilegio de formar parte de ese pueblo escogido de Dios, que guarda sus mandamientos, que se mantiene fiel, a pesar de la rebelión, la apostasía y el pecado que tanto reina en este mundo. Pero no por nuestros propios esfuerzos, sino porque por la gracia de Cristo hemos recibido el poder para obedecer su santa ley, ya que también Él la tiene escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ministerio del nuevo pacto. Hablamos acerca de que hay 2 clases de cristianos, unos que presentan a Cristo y otros que lo representan. Pero para hacer esto no hay ni un solo ser humano capaz, ya que el único que puede capacitarnos para hacerlo es Dios. Y Pablo quería que la iglesia comprendiera esto. Por eso les dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y ahora a nosotros se nos ha dado a conocer el misterio de la redención, para que nosotros lo proclamemos a todo el mundo. Para hacerlo, el amor de Cristo debe ser el que nos motive. No debemos hacerlo a la fuerza, sino voluntariamente. No debemos hacerlo por ganancia, sino con ánimo pronto. Y tampoco debemos hacerlo con autoridad, sino con humildad. El velo. Sabemos que Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Cuando Moisés baja del monte, sin saber que su rostro resplandecía, y él mira que las personas tienen miedo de acercarse a él. Ni siquiera a Aarón, su hermano, se acercaba a él. Entonces le dijeron a Moisés que su rostro estaba brillando. Así que él decidió usar un velo. Esto es muy importante, queridos amigos, ya que nos indica que Moisés no quería que el pueblo fijara su vista en aquello que cuando Cristo viniera iba a ser abolido, ya que todo lo que se hacía, todos los rituales, eran solamente un símbolo de la realidad que se iba a vivir cuando Cristo viniera a este mundo. Lastimosamente, muchísimas personas hoy en día siguen con ese velo puesto en sus ojos. No llegan a comprender que la gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés era la gloria de la justicia de Cristo en su santa ley. Nosotros debemos comprender hoy en día que la ley en sí no tiene ningún poder para salvarnos. Somos salvos mediante el poder que Cristo nos da, mediante la justicia de Cristo. Es que nosotros podemos guardar su ley. Así que el ministerio del nuevo pacto nos dice que está establecido sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados, de la gracia de Dios para renovar el corazón y para ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Recordemos que la ley es eterna, como Dios es eterno. Y si un día nosotros queremos morar en el cielo, debemos aprender aquí en esta tierra a tener esa ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por la gracia de Dios tendremos un corazón nuevo y estaremos en armonía con los principios de esa ley. Que Dios nos bendiga. Amén.